En su circo del día 3 de octubre del 2023, López volvió a utilizar su discurso de mentiras para poder demostrar ante sus paleros que él es un presidente demócrata y que además él habla con la verdad. Y me refiero al caso de que fue preguntado López por un periodista que por qué exoneró al ejército. Y López le contestó que no lo está exonerando, que ellos obedecieron órdenes y que la verdad histórica es esa, porque fue Gustavo Díaz Ordaz que dice que el que confesó que había ordenado la masacre del 2 de octubre del 68. Pero todavía fue más adelante López en sus mentiras al manifestar que su gobierno es un gobierno que atiende a los pobres, que ellos no son corruptos como los de antes y que es el pueblo el que manda, que es para el pueblo, para el que gobierna. Y está totalmente equivocado López, no puede engañar a la gente pensante, pues engaña a los paleros porque son pagados, porque él quiere tener como verdad histórica de la masacre del 68 que fue Gustavo Díaz Ordaz y no el ejército el que ordenó la ignominia de la masacre. Y la verdad es, como lo dije en otro video del día de ayer, en que Gustavo Díaz Ordaz no era el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, porque solamente en tiempos de guerra, en base al artículo 89 de la Constitución Federal, el presidente de la República se convierte en el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. El ejército no tenía por qué obedecer ninguna orden de masacrar a estudiantes, a jóvenes y además a trabajadores, a obreros, a líderes estudiantiles y además intelectuales y líderes sindicales, porque él no tenía la facultad de ordenar la muerte y la masacre de esos ciudadanos, porque en tiempos de paz el ejército mexicano, en los términos del artículo 129 de la Constitución Federal, solo se tiene que dedicar a cuestiones relativas a la disciplina militar y nada más. O sea, como lo manifesté en el video que subí ayer, el ejército mexicano es un asesino, porque el ejército mexicano jamás debió haber masacrado a más de 300 personas del mitin de 8,000 manifestantes que se encontraban en la Plaza de las Tres Culturas, por lo que el ejército mexicano tiene esa mancha de ser asesino del pueblo de México, y López está encubriendo al ejército en sus ilícitos porque es el que lo sostiene en su desgobierno a López. Y debido a esas circunstancias que López puede todavía gobernar a su antojo, porque el país se ha convertido en un narcoestado. Y para estar interiorizado de lo que manifestó López en sus declaraciones, en su circo, me permito activar este video. Pues ha sido una organización de lucha durante más de 5 décadas. Dice que no fue el Estado Mayor, sino fue el Ejército. También sostiene que la intención de este gobierno, en un comunicado que desplegaron, que es de proteger al poder militar, lavarle las manos y mantenerlos en total impunidad. Acusan que se quiere poner punto final a las exigencias de la justicia histórica. ¿Qué le responde a ellos? Gracias. Que no es eso lo que yo planteé ayer.
Yo lo que dije es lo que acabo de comentar, de que el ejército actúa cumpliendo órdenes del presidente y que la responsabilidad mayor la tiene el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. En ese caso, porque ni siquiera hay que suponerlo, Gustavo Díaz Ordaz se responsabilizó. Sí, este farsante está muy cargado porque es alcahuete de los crímenes del ejército para apoyarlos. La realidad es como la repetí hace un momento, que el comandante de las Fuerzas Armadas, el jefe supremo, es el presidente de la República, pero en tiempos de guerra. En tiempos de paz, el ejército solamente se puede dedicar a cuestiones relativas a la disciplina militar en los términos del artículo 129 de la Constitución Federal. De manera que el ejército es el responsable porque no debió de obedecer una orden criminal de parte del presidente de la República, porque constitucionalmente el ejército estaba amparado para no cometer esa infamia, esa masacre de jóvenes y demás personas valiosas de este país. De manera que López es un traidor a la patria, porque la verdad histórica que quiere imponer es la de salvaguardar la integridad de un ejército mexicano que tiene mucho que desear, porque su función es la de salvaguardar la soberanía nacional en tiempos de guerra y no en tiempos de paz, y menos tratándose de estudiantes. Por lo que yo afirmo que López es cómplice de la masacre del 2 de octubre del 68, aún a no haber estado presente, porque el sostener esa verdad histórica hace que López resulte un mentiroso, un mentecato, un genocida y además un traidor a la patria, porque no está gobernando en base a su juramento de respetar la Constitución, las leyes ordinarias y velar por la paz y la prosperidad del pueblo de México. Y sigue declarando López otras estupideces así. Ellos sostienen. Entonces no quiere decir que no haya intervenido el ejército y que intervino también el Estado Mayor Presidencial. Ellos sostienen que el genocidio continúa en la impunidad. ¿Usted comparte esta visión? No, la respeto, pero no la comparto. Pues ¿cómo va a compartir López esta opinión que es la correcta de ese comité de huelga todavía por ver la verdad histórica, si es contrario a lo que sostiene el pueblo de México, que el ejército masacró a los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, porque él quiere exonerar al ejército embrocando a Díaz Ordaz. Díaz Ordaz pudo haber dicho que él ordenó, sí, él ordenó, pero constitucionalmente no podía, y el ejército debió de desacatar esa orden porque no estábamos en guerra. Entonces, López es un alcahuete de los crímenes del ejército mexicano, y no solamente del 68, sino actualmente, que el ejército hace lo que le da en gana, y que además se ha convertido también el ejército, en alcahuete de López, pues con la política de abrazos y no balazos, el ejército no hace su función de velar por la seguridad interior de la nación, que además constitucionalmente ni siquiera le correspondía, pero ha cometido masacres sobre todo de jóvenes, y esta cachaza de López lo hace más deleznable, más cínico y más desvergonzado, y además es una vergüenza nacional, internacional, tener un presidente tan corrupto y tan infame y tan sinvergüenza como sigue declarando López así. ¿Por qué, presidente? ¿Se ha hecho Porque justicia? nosotros no somos represores.
porque nosotros no desaparecemos a nadie, ni torturamos, ni ordenamos masacres. Otra mentira más de López, dice que no son represores. Y el caso de los 43 de Ayotzinapa, ¿por qué está defendiendo al ejército todavía este alcahuete cuando los padres de familia o los padres de estos 43 estudiantes exigieron que se pidiera al ejército mexicano las comunicaciones que se dieron en el momento de que se estaban deteniendo a los jóvenes para posteriormente desaparecerlos, en donde tenían contacto con las autoridades de Iguala, con el ejército mexicano e inclusive con la delincuencia organizada, porque fue el ejército el responsable de esa desaparición y masacre de 43 jóvenes. ¿Cómo es posible que 43 jóvenes estudiantes rebeldes por naturaleza hayan sido detenidos por cualquier persona? No, tenía que ser el ejército, porque el ejército tiene los elementos materiales y humanos para hacer masacres, como las hizo con los 43 jóvenes de Ayotzinapa. O sea, que López es cómplice de los crímenes del ejército mexicano. ¿Por qué? Porque es el sostén de su desgobierno, porque sabe que el ejército y la delincuencia organizada lo van a ayudar a que triunfe en las elecciones para crear un maximato, porque él tiene miedo, porque es un cobarde, de que si no queda su corcholata va a tener que responder a la justicia para que sus crímenes no queden impunes. Y López sigue con sus mentiras así. Somos distintos, venimos de un movimiento de lucha. ¿Cómo van a ser distintos si este sinvergüenza viene del priismo? Este sinvergüenza nació y se formó en las filas del PRI, porque este era un mentecato, parásito, huevón, que nunca trabajó y que vivía de la extorsión. Duró 14 años para recibirse, porque este tipo no tiene capacidad intelectual. Este tipo presume que hizo 17 libros de política, pero esos libros se los hicieron Daniel Cosío Villegas y Enrique González y González, dos escritores muy prominentes, además de escritores que son fantasmas, que se les paga porque hagan. Yo puedo hacer un libro pagándole a un periodista, a un escritor que me lo haga. Entonces, López es un tipo mentiroso, pero de los más mitómanos que han existido en la presidencia de la República. Y para demostrar que López es un mentecato mentiroso, me permito activar el video donde López estaba satanizando al PRI, de donde él deriva, donde decía que utiliza los programas de gobierno para poder tener votos, para que la ciudadanía vote por el PRI. Lo mismo que está haciendo López de manera cínica y descarada, y además acabando con la dignidad de los pobres jodidos a los que apoya, y además haciendo más ricos así. Ese procedimiento consiste en utilizar el presupuesto público. Ellos apuestan mucho a derramar recursos para crear un ambiente artificial de prosperidad. Utilizan recursos para dar ayudas personalizadas y obtener los votos. Esa es la esencia de la nueva estrategia del PRI y del gobierno, al grado que si el PRI no utiliza el presupuesto público, no ganaría la mayoría de las elecciones. Bueno, el otro aspecto que le sirve a López es que todos esos apoyos que está dando actualmente para que lo apoyen a él en su cuarta transformación y en sus fechorías,
se debe a que las personas que apoyan son de los más pobres y los más pendejos e ignorantes que se dejan manipular. ¿Por qué? Porque López es un narcisista y López tiene la capacidad de manipular a la gente. Por eso utiliza su circo para decir puras mentiras, puras estupideces, puras imbecilidades, porque el público que lo escucha y lo ve es el de los más pobres y los más jodidos. Ahora, ¿por qué lo apoyan los jodidos? Porque les da un apoyo económico de 4,800 pesos por bimestre, y además con los programas del bienestar también les unta las manos de grasita, y entonces esta gente pobre piensa que López es muy dadivoso, y la realidad es que los pobres tienen odio hacia los ricos, ignorando que si hay ricos, los ricos generan riqueza. Y actualmente, porque López explota el concepto de riqueza como que son explotadores de los pobres, de los jodidos. La realidad es que actualmente la riqueza tiene un carácter social. Es decir, habiendo riquezas hay desarrollo, hay producción, hay empleos y hay oportunidades para que los pobres asciendan a la escala social. Y existiendo una dictadura como la que está encabezando López al hacer más pobre, pues va a provocar que se acabe la riqueza y que sean estos más jodidos, más abyectos, más maleables a las manipulaciones de López, y esto nos está llevando a una dictadura de facto. Por ello es que no es conveniente que continúe Morena, porque López a lo mejor ya no alcanza a acabar con todas las instituciones, como es la Suprema Corte de Justicia, que es la que lo ha frenado en su desmedido afán del poder. Y si sigue Morena, pues se va a imponer una dictadura, y entonces la señora Sheinbaum, que es la corcholata de López, va a actuar con más fiereza, con más salvajismo, para hacer más pobres y acabar con los opositores, porque ella es una mujer judía que nació a la sombra de López, que no tiene ninguna capacidad, que es responsable de las muertes que se provocaron con el accidente de la línea 12 del metro y que jamás se le ha investigado, porque esta señora fue la operadora de López cuando fue jefe de gobierno. Por eso es la más arrastrada y la más lambiscona. Y remacho mi comentario. López tiene el apoyo de los jodidos porque son una bola de pendejos, convenencieros. Y ese es el ariete que tiene López de abyectos para que en todos los medios electrónicos aparezcan chats en donde todos estos individuos descalifican a la gente pensante porque están recibiendo apoyos económicos. Y regresando pues a la contienda electoral, no debemos de permitir que la corcholata favorita de López triunfe, porque entonces sí nos van a poner la pata en el pescuezo. Y aún a pesar de que todos los paleros pelean no la paz, la tranquilidad del país y de que se acabe con la delincuencia, lo que estos sinvergüenzas están peleando es que López siga como un mesías de barro, arrojándoles maná del cielo para que vivan sin trabajar. Y el otro peligro es que no solamente el gobierno va a mantener puros huevones parásitos, sino que va a seguir la delincuencia desatada, porque el negocio de fentanilo a los Estados Unidos es un negocio millonario y que además alcanza a López en sus diezmos para que llegue su corcholata a la presidencia de la República. Por eso López no actúa en el estado de Chiapas, en Michoacán, en Zacatecas,
en Tijuana, en todos los estados de la República en donde la delincuencia está desatada, porque como contraprestación de los apoyos económicos de la delincuencia, López creó su política de abrazos y no balazos. Termino este comentario refiriéndome al ilustre periodista y escritor Catón, en donde los invito a que reflexionen, porque un voto a López es un voto en contra de México. Muchas gracias.